Híjole, pues es que Guillermo, no solamente a la danza mexicana, sino me parece que a distintas aristas de la cultura del siglo XX, por toda su injerencia en la gestión cultural y la creación artística, no solo desde la danza, ¿no? Ya recordamos que aborda teatro, música, danza y estuvo pues en momentos muy coyunturales con artistas que tejieron pues la red más importante del quehacer artístico y cultural de México en el siglo XX y que además estuvo fuera de México también representando al país eh, con distintas representaciones escénicas y quehaceres artísticos y nutriéndose pues del arte que se hacía en el mundo, en París, en Nueva York, en distintos lugares y llevándolo, ¿no? Y también llevando la cultura mexicana a- al- a distintos países, sobre todo con el trabajo que hizo con Ballet Popular de México, que mezclaba tanto danzas tradicionales mexicanas con un repertorio muy importante, haciendo algunos rescates como el de Para Chicos, que después fuera Patrimonio de la Humanidad, haciendo bailar las pirecuas michoacanas que no se bailaban antes de las aportaciones de Guillermo en Ballet Popular y que iría con este subsidio del IMSS y del gobierno mexicano por muchísimos lugares del mundo con coros, orquestas y ballets pues muy grandes, cerca de 300 artistas viajando por el mundo, ¿no? Israel, Sudamérica, Grecia, pues realmente llevando la cultura mexicana por pues lugares muy importantes y de manera muy contundente. Eh, por decirlo menos, ¿no? Y de lo que me viene ahora así como a la mente de lo más inmediato, pero desde luego en cuanto a la danza, ya concretamente, eh, obviamente su obra más emblemática que es Zapata y que hace este cierre de la época de oro de la danza mexicana, que inicia con Gualdín en los años 40 y termina con Zapata en el 53, que además es una pieza que no se estrena en México, sino en Bucarest, en el marco del Festival Internacional de la Juventud, y después regresaría a México a presentarse primero en el Teatro Juárez en Guanajuato y después pues en distintos escenarios, por supuesto en Palacio de Bellas Artes, pero además lo más interesante e importante de esta pieza es que no solo es Palacio de Bellas Artes, sino se baila en la tierra, se baila a personajes fundamentales de la historia, se baila en Cuba, se baila pues en todos lados y en todo tipo de escenarios, en pequeños escenarios, en grandes escenarios, en la tierra, en los patios, en pues realmente es una obra que ha trascendido los tiempos y los espacios y además, bueno, él lo narra en distintas crónicas que hay, y entre ellas Zapata sin bigote de Adriana Malvido, que es pues una biografía muy importante de Guillermo, importante que hay, pues como Zapata ha logrado, pues sí, tocar el corazón de muchísimos espectadores de todos los ámbitos sociales, ¿no? Desde presidentes hasta gente en Chiapas, desde Samuel Ruiz hasta, recuerdo cuando lo bailamos en Argelia, por ejemplo, ¿no? Que estábamos lejísimos y en Argelia hay una rotonda Emiliano Zapata, ¿no? Y ahí, bueno, pues tuvo también como igual que en todos lados donde se presenta, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la danza mexicana, creo que hay mucho que decir. Logró cuando era director de danza de Limbal, bueno, de Limba, eh,
pues consolidar la Compañía Nacional de Danza, traer otro tipo de repertorios a la misma compañía. Estrenó, siendo director de la compañía, el Guapango de Moncayo, coreografía de Gloria Contreras. eh, Invita a Josefina Lavalle a montar el mural de Sueño de una tarde de domingo en la Alameda Central, inspirada en el en el mural de Diego Rivera, con música de Mario Curialdana, que, dicho sea de paso, Diego Rivera le pedía repetidamente a Guillermo que hiciera un ballet sobre este mural. Al final, entre todas sus actividades no lo lograba, pero cuando dirigió danza en el IMBA, invitó a Josefina a que lo hiciera. Entonces no solo daba espacio a sus propias creaciones, sino a los de sus colegas, a Evelia Beristain con su titeresca, a otras personalidades también a colaborar y a generar este tipo de creaciones, intentando darle continuidad a esa época que a él le tocó vivir, donde los grandes pintores, donde los grandes músicos y los coreógrafos, pues emblemáticos, hacían piezas que pues trascendían, como la balada del venado y la luna de Ana Mérida, con escenografía primero de Tamayo, después, gracias a Guillermo, escenografía de Leonora Carrington y finalmente de López Mancera, y que la música pues también jugaba un rol principal, como lo fue con la última partitura de Revueltas, con la coronela de Waldín, que en ese ballet los decorados y los atrezos eran de Gabriel Fernández Ledesma, en esta cosa de Covarrubias y la colita de Vasconcelos del nacionalismo. Él ya en los ochentas, pues tratando de recuperar esta infraestructura para el arte y sobre todo para la danza, ¿no? Y que pudiéramos tener una danza que nos representara con toda la dignidad. Crea el Premio Nacional de Danza Imbaguam, que a la hora ya se llama, gracias a eso, pues Guillermo Arriaga, precisamente en su honor. Y este premio que crea precisamente para impulsar a los jóvenes bailarines, jóvenes talentos, a que exploraran la creación, ¿no? Coreográfica, que no todo el mundo tiene esta habilidad, que es como un paso también natural de algunos bailarines, pero abrir este espacio que muchas veces no tienen las plataformas para mostrar su talento, ni lo propicio para hacerlo, y para eso crea el premio, para que también los bailarines que tuvieran la inquietud. No había, por supuesto, no había una carrera de coreografía, eso es mucho, es posterior, pero genera este premio precisamente para dar espacio a estas pues, nuevas voces, ¿no? Lo que te digo de ballet popular, pues me parece también súper importante en su paso por la danza, y como una aportación pues fundamental, ¿no? Y los rescates que hizo, y sobre todo que habría estas plataformas con mucha visión para que se fuera consolidando la danza y se abrieran espacios y volver el teatro de la danza, por ejemplo, un teatro específico para la danza dentro del complejo de teatros que existían en ese momento, que solo eran dedicados para el teatro, y que tuviera la danza su presencia, ¿no? Y que estuviera en el Seminario de Cultura Mexicana. Para él era muy importante porque era la primera y única presencia que había de la danza, ¿no? O cuando está en la Academia de Artes, también pues es el primer coreógrafo, la primera presencia de la danza que tiene la Academia de Artes, entonces, de San Carlos, ¿no? Y después vendrían más, ¿no? Pero pues abriendo caminos, abriendo brechas, generando plataformas, sosteniendo el lago de cisnes que se hacía en la isleta de Chapultepec, que inició el ingeniero Vázquez Araujo en el 75, que estaba a punto de desaparecer desde entonces, y Guillermo lo defendió
para que pudiera continuar y gracias a eso continuó hasta el 2017, 18. Eh, pero pues sí, me parece que su visión, su trabajo, su esfuerzo, además de su creación coreográfica, pues sí le dieron un gran marco a la danza y abrió caminos y defendió espacios de la danza, las compañías independientes que estaban también en riesgo de desaparecer. Protegió muchísimo a Ballet Independiente cuando se hizo esta división de entre Ballet Independiente y Ballet Teatro del Espacio, que Raúl Flores Canelo estuvo a punto de perder el ballet. Gracias a Guillermo lo recuperó y pudo sostenerse el Ballet Independiente y siguió todavía varias décadas después de ese momento pues tan crítico. Consiguió que la Compañía de Nieves Paniagua fuera nombrada Compañía Nacional de Danza Folclórica por el INBA en esa administración de Víctor Sandoval, siendo él el director de danza. Y después de que Nieves regresara con la medalla de oro de Dijon, Francia, él consiguió que se le diera el reconocimiento oficial de Compañía Nacional de Danza Folclórica, porque no había un espacio para el folclore de esa manera tan determinada en el INBA, ¿no? Y seguía sosteniendo los subsidios que tenían estas cuatro compañías, que eran Ballet Teatro del Espacio, Ballet Nacional, Ballet Independiente y la Compañía Nacional de Danza Folclórica, dirigida por Nieves. Lograba que algunos de sus compañeros pudieran tener acceso al Sistema Nacional de Creadores, a ser creadores eméritos, como fue Michel Descombey, Gladiola, Cora Flores, pues siempre como viendo por el gremio, tratando de proteger a los bailarines y al quehacer dancístico, que no se perdieran los espacios para la danza, abrir nuevos espacios. El Centro Nacional de Investigación, el CNIDI, José Limón, en fin, o sea, realmente con gran visión y pues su aportación me parece que es fundamental para la danza mexicana, pero como te decía, no solo es para la danza, sino para la cultura de México del siglo XX y cómo se iban entretejiendo estas redes con los artistas que él conocía, con los que él convivía, cómo iban, pues, formando fortalezas y generando sinergias para continuar con los espacios creativos y las plataformas para el arte y la cultura, ¿no? En México y en el interior de la República y también en el extranjero, siendo eh, jurado del FONCA, que defendía la postulación de Isaac Hernández, por ejemplo, porque era muy joven y postulaba en el FONCA y los estatutos del FONCA pues, no contemplaban a alguien tan joven, ¿no? Y justo Guillermo decía, pues es que los que están mal son los estatutos, no el talento del joven. Entonces, pues cambien los estatutos, pero al joven se le tiene que apoyar porque es un talento primordial y si es muy joven, pues qué bueno, mejor, cambien las normas, no son las normas para nosotros para obedecerlas, sino para que respalden una realidad, ¿no? Y la realidad del artista. Y lo consiguió, y como ese ejemplo, pues te puedo citar muchísimos más, ¿no? Y me consta cómo revisaba acuciosamente cada una de las postulaciones que llegaban, chutadeos completos de cada una de las postulaciones, hacía comentarios, siempre, y eso ya te estoy hablando al más de 80 años de edad que tenía Guillermo, ¿no? Y seguía trabajando incansablemente, ¿no? Un agente de trabajo inagotable y siempre preocupado por el mejor estar de la danza en nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí, me parece que es un personaje que no se alcanza todavía a visualizar la trascendencia de su aportación y que vemos como cositas ahí un poquito, pues lo que más sobresale, pero hay mucha tela de dónde cortar y cosas pues muy, muy interesantes que conocer de su labor y de su quehacer
que pues aprovechando su centenario valdría la pena revisitar y pues también resignificar y revalorar lo que hizo y como los caminos que nos abrió a las nuevas generaciones. Y pues siempre es un eslabón de la cadena, ¿no? Ahora a estas generaciones nos toca abrir el camino para los que vienen, pero es porque los que nos antecedieron realmente se partieron el lomo para abrir espacios para que tuviéramos un salón con duela o con linóleo o con espejo o que siquiera existieran estos espacios, estas plataformas y hay que reforzarlas y hay que mejorarlas y hay que acrecentarlas y generar nuevos espacios también, pero desde luego pues que es visualizar nuestra historia y ver hacia dónde continuamos, ¿no? Consolidar los ballets eh, o las piezas dancísticas como emblemáticas que representan a nuestro país en cada una de las décadas eh, y que él pues acuñó, ¿no? También se puso de reportero a levantar, decía, ¿cómo es posible que yo conviva con tanta gente tan maravillosa y tan interesante y nadie sepa más allá de ellos, ¿no? Entonces se puso así de reportero a levantar entrevistas y después sacaría este, su libro de la época de oro de la danza mexicana. Y también escribía y hacía otras cosas, ¿no? Como sus poemarios que publicó el Seminario de Cultura, la numerosa eh, repertorio de canciones que tiene en varios estilos musicales en otra de sus etapas, pero pues que también es muy interesante saber cómo su rango artístico, ¿no? Que también componía, que también hacía música, que era melómano a morir, tenía una discografía impresionante. Y bueno, pues otro gran punto es que están sus archivos, que existen sus archivos y que están en el CNID y que son archivos pues muy importantes, que tienen documentación y una compilación de música y danza y teatro y obra plástica y que pues están ahí para ser visitados y yo creo que sería muy interesante y muy importante pues saber y tener acceso a ellos y ponerlos a disposición de la comunidad artística y de la comunidad y de la población en general que quisiera investigar y acercarse a esto, ¿no? Pues fue muy hermoso porque estaba en un festival que hacía Susana González con Alas y Raíces, y esta vez lo hacía en la Secretaría de Educación Pública, en los murales de Diego Rivera, a propósito de esto, y yo llevaba algunas cosas con la Compañía Nacional de Danza Folclórica, pero ya que estábamos ahí y en ese marco, les dije, ¿por qué no traer el Zapata de Guillermo Arriaga? Me parece que es muy pertinente por su relación con Diego Rivera, por su relación con la mexicanidad, etcétera. Eh, y entonces me lo autorizó Susana, yo fui a buscar a Guillermo, le planteé el proyecto y efectivamente llevamos Zapata a este festival al que vino Guadalupe Rivera Marín, que además fueron amiguísimos desde la primaria, eh, junto con Guillermo, eh, y, y aproximación con este ballet, ya digamos, en una manera operativa, porque yo ya lo había visto eh, mucho antes, y a partir de ahí, pues sale en esta reunión mm, realizar una reposición o una reinterpretación del mural de Diego Rivera de la Alameda en el marco del 50 aniversario luctuoso de Diego Rivera, a petición de la doctora Rivera Marín, y me encomiendan ellos dos hacer esta obra, entonces, bueno, me puse a trabajar para ello. En ese homenaje se bailó el mural, se bailó Zapata, eh, el sueño y la presencia, que es el primer ballet de Guillermo de 1951, con los diseños de Chávez Morado y la música de Blas Galindo, originales para ese ballet. Eh,
Y ahí empezamos con un proyecto como de compañía para recuperar algunas piezas del repertorio nacional y tener también nuevos estrenos. Y con esta compañía, Guillermo estrenó su última pieza, que sería el ballet Soy, que estrenamos en Japón primero y luego ya se estrenó en México. Y bueno, se ha bailado también mucho. Es un solo con el adagietto de Mahler, muy hermoso, que va desde el nacimiento hasta el último aliento, ¿no? Y pues Guillermo hizo ese último montaje eh, con nuestra compañía y esa fue mi primera aproximación, pero siempre me encomendaba como la reposición cuando se hizo el centenario de Moncayo, que la Compañía Nacional de Danza lo repuso para Cervantino, me pidió que me encargara del remontaje, entonces yo hacía todo el trabajo y él venía a revisar los últimos ensayos y a dar el visto bueno. Y cada que bailábamos Zapata siempre era lo mismo, ¿no? Yo remontaba con el elenco que tuviera que bailar y él lo revisaba cuando lo llevamos a Japón, Argelia, Uzbekistán, en las giras en México, cuando se bailaba en los teatros, en las universidades, también fuimos a bailar por las universidades de la Ciudad de México y algunos otros recintos educativos. En fin, entonces pues me tocó trabajar esta pieza muy de cerca con Guillermo y todavía, pues como buen coreógrafo, seguía haciéndole cambios al ballet, ¿no? Y decía, bueno, esta parte ahora quiero que se haga de esta forma y seguía como, pues sí, modificando. Es una pieza que tiene una larga vida, entonces inicia en el 53. Guillermo fallece en el 2014 y hasta entonces todavía seguía haciendo algunas adecuaciones y, y reeditando su propia pieza, ¿no? 2007, Ok, 2007. Pues yo creo que lo más complejo era entender eh, el espíritu de Guillermo en esta pieza, ¿no? Porque no es una pieza que se trate meramente de lo formal. Eso, pues, están los trazos, los pasos y ya está, ¿no? Pero va mucho más allá, ¿no? Como entender la esencia, qué es lo que quería, qué es lo que tiene que estar viviendo el intérprete, qué significa cada uno de los pasos, cómo se tiene que abordar, psicoemocionalmente los personajes, qué es lo que tienen que transmitir, cómo se tienen que conectar, qué es lo que tienen que vibrar, que vivir, que proyectar. Y hay algunas secciones que deja al intérprete con cierta libertad para que habite realmente los personajes y no se vuelva una cosa solamente técnica, ¿no? Eh, Creo que eso era lo más difícil. Y la musicalidad, porque pues él tenía el ballet a música más que a cuentas, ¿no? Entonces decías, ¿cómo está contando esto? No lo está contando, está diciendo, en este momento de la música sucede esto, punto. No estaba desglosado como en partitura tan específicamente como en Laban, sino estaba realmente habitado desde la musicalidad de Guillermo, ¿no? Que edición sobre la partitura de Tierra de Temporal de Moncayo, y él hace algunas ediciones que pide la autorización a Moncayo para su versión dancística del ballet. Y entonces las orquestas ahora tocan la versión original de Moncayo, que va de determinada manera, y la de Zapata, que es tierra de temporal, pero acortada con los tiempos y los momentos que Guillermo seleccionó para el ballet, ¿no? Entonces, pues también es como una musicalidad muy particular y Guillermo la aborda desde ese lugar y era otra de las complejidades de entender, ¿no? Y, y luego enmarcar el contexto en el que se crea Zapata. Estamos en los 50, está todo el muralismo y se ve en el movimiento la influencia de Waldín, del Graham, de la técnica Limón, de, de sus estudios con Doris Humphrey, con Cunningham. Entonces hay como una serie de influencias sin que estas influencias le quiten una voz propia y una personalidad. Al contrario, ¿no? Como que justo
él tiene una voz muy auténtica y, y se ve que tiene algunas referencias muy importantes, pero que no, estas influencias no, no ensombrecen su danza, sino que su danza está prepondera por encima de lo que se estaba haciendo en la danza, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Aunque no era una técnica propia, sí tenía un lenguaje propio, que era lo muy difícil de desarrollar, pues en Guillermo, en esta pieza en particular, se ve claramente su propio lenguaje, a partir de todas las influencias que tenía, ¿no? Bueno, tenemos una gala de danza mexicana en la cual está la balada del venado y la luna de Ana Mérida, está la danza de los desheredados de la coronela de Gualdín, y esta Zapata, y el Soy de Guillermo también lo conservamos en el repertorio de la compañía. eh, y dentro del trabajo que yo realicé con Guillermo, pues, tengo documentación de otras piezas, ¿no? Como Titeresca de Belia Beristain, que intentamos reponerlo y no logramos concluir con el trabajo, pero estábamos junto en ello, cosas de Josefina Lavalle, etcétera, que bueno, pues están ahí en el tintero, digamos, y en los archivos, ¿no? Que eso sí tenemos pues una documentación muy importante. Y también está la documentación, desde luego, en el CENIDI. Eh, pero bueno, como repertorio propiamente de la compañía, de nosotros ahora, pues esas son las piezas que tenemos. Bueno, cuando recibí la invitación, pues me pareció eh, pues muy hermoso y muy remarcable que tomaran en cuenta el Ballet Zapata para la celebración de los 35 años de Soliloquios y que también pues iniciarán prácticamente, porque yo no, por lo menos que yo conozca, no hay nada más que haya habido en este año respecto al centenario de Guillermo Arriaga, ¿no? Ninguna institución todavía, seguramente lo tienen planeado, pero ni el IMBA, ni la UNAM, ni ninguna otra, ni el CENIDI, ni el Seminario de Cultura, ni la Academia de Artes, que seguramente tendrán algo planeado, pero la primera actividad, digamos, que abre esta celebración definitivamente es los talleres de Coyoacán con pues con esta reposición del ballet Zapata, que además siempre que se baila, pues yo pido la autorización de sus herederos, de sus herederas, pues para que nos autoricen que se baile y para tenerlas al tanto de lo que se está haciendo. Están muy agradecidas y muy contentas de que se realice pues esta reposición y pues que se recuerde la obra y el legado de Guillermo Arriaga. Pero sí, los esperamos este 27 y 28 de febrero y 1 de marzo en los talleres de Coyoacán de Isabel Beteta para conmemorar el centenario de Guillermo Arriaga, el centenario de su nacimiento, y revivir el ballet Zapata de 1953, que ha sido un ícono de lucha social y dancística, que ha trascendido los tiempos y que sigue siendo vigente hasta el día de hoy.